Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte algo bonito para que te vayas tranquilo. Hoy vengo con peso en el espíritu, porque yo sé, y tú lo sabes también, que hay cosas que están pasando en tu vida que no se explican solo con cansancio, con estrés o con mala racha. Yo sé dónde estás, yo he estado ahí, yo he cargado noches donde el cuerpo duerme, pero el alma no descansa, donde cierras los ojos y algo sigue rondando, algo sigue presionando, algo sigue robando la paz que antes tenías. Y escúchame bien, no te hablo desde teoría, no te hablo desde libros, no te hablo desde una plataforma cómoda, te hablo desde haber visto demasiadas veces al pueblo de Dios resistiendo ataques invisibles sin entender de dónde vienen ni por qué no se van. Familia, hay personas que oran y oran, que ayunan, que buscan a Dios con sinceridad, pero sienten que algo no se rompe, que algo no se suelta, que algo vuelve una y otra vez. No importa si cambian de temporada, no importa si se mudan, no importa si intentan empezar de nuevo, el mismo patrón, la misma opresión, la misma carga, y eso cansa, cansa el alma, cansa la fe, cansa el corazón. Hay hogares donde la discusión aparece de la nada, donde el ambiente se pone pesado sin explicación, donde los sueños se vuelven inquietos, donde la provisión se estanca, donde la mente se llena de pensamientos que no estaban antes. Y el creyente, confundido, empieza a preguntarse en silencio: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué si busco a Dios sigo sintiendo esto? Escúchame con atención, no todo lo que te ataca es porque hiciste algo mal. Hay ataques que vienen porque estás avanzando, porque estás despertando, porque hay algo en ti que el enemigo no quiere que se levante. Yo necesito que hoy abras el oído del Espíritu, porque esto no es para curiosos, esto es para gente cansada de resistir sin dirección. Hay una guerra que no se ve, pero se siente. Se siente en la mente, se siente en la casa, se siente en el ánimo. Y el problema no es que exista la guerra, el problema es que muchos están peleando esa guerra con herramientas equivocadas. Hay creyentes tratando de razonar lo espiritual, tratando de soportar lo que debería ser confrontado, tratando de aguantar lo que debería ser tratado con autoridad. Y mientras tanto, el enemigo se aprovecha del silencio, del desconocimiento y del cansancio. Iglesia, óyeme bien, no todo ataque se ignora, no todo ataque se soporta, no todo ataque se deja pasar. Hay momentos donde resistir no es suficiente, hay momentos donde callar no es espiritual, hay momentos donde aguantar no es madurez, es desgaste. Pero esto casi no se predica, porque a muchos les da miedo tocar lo invisible, les da miedo hablar de guerra espiritual real, les da miedo que la gente piense que esto es exageración o fanatismo. Yo no vengo a exagerar nada, vengo a ponerle nombre a lo que tú llevas tiempo sintiendo, pero no has sabido explicar. Y déjame decirte algo con mucho cuidado y mucho amor: esto no es superstición, esto no es ritual, esto no es brujería disfrazada de fe, esto no es copiar prácticas del mundo, esto es entender principios espirituales que están en la palabra, pero que han sido ignorados, mal enseñados o directamente robados del pueblo de Dios. El enemigo es experto en una cosa: en tomar lo que Dios creó con propósito y usarlo mal para que la iglesia le tenga miedo incluso a su propia autoridad. Por eso hay creyentes que cuando escuchan hablar de confrontar lo invisible, retroceden. Cuando escuchan hablar de responder al ataque, se asustan. Cuando escuchan hablar de devolver lo que no viene de Dios, piensan inmediatamente en oscuridad. Y no se dan cuenta de que la luz no imita a la oscuridad. La luz gobierna sobre ella. Familia, hay gente viviendo bajo presión espiritual sin saberlo. Hay personas cargando cosas que no les pertenecen. Hay hogares soportando ambientes que nunca debieron tolerar. Y lo más peligroso no es el ataque en sí, es acostumbrarse a él. Es normalizar la pesadez. Es decir, así es la vida cuando no. No es así la vida que Dios diseñó para sus hijos. Dios no te llamó a vivir drenado, confundido, inquieto y siempre a la defensiva. Dios no te salvó para que sobrevivas apenas. Dios te llamó a caminar con autoridad, con discernimiento y con paz,
aún en medio de la guerra. Yo sé que mientras me escuchas, hay algo dentro de ti que se está despertando. Tal vez no sabes ponerle palabras, pero sabes que esto toca tu historia. Tal vez recuerdas ataques que nunca entendiste, conflictos que llegaron sin aviso, cargas que no se fueron con oración común. Y hoy el Espíritu Santo me mandó a decirte que no estás loco, que no estás exagerando, que no es solo tu imaginación. Hay cosas que necesitan ser tratadas correctamente, no con miedo, no con superstición, sino con entendimiento espiritual y con autoridad de hijo. No te adelantes, no saques conclusiones todavía. No cierres tu corazón por lo que crees que voy a decir. Quédate, escucha, respira, porque lo que Dios va a revelar no es para confundirte, es para devolverte la paz. No es para llevarte a extremos, es para sacarte del desgaste. Y escúchame bien con esto, y lo digo despacio. Dios no te está llamando a pelear como el mundo pelea, pero tampoco te está llamando a quedarte pasivo mientras el enemigo cruza límites que no le pertenecen. Hay una forma correcta, bíblica y limpia de responder al ataque. Y antes de mostrarte cómo, Dios necesitaba que entendieras por qué has estado sintiendo lo que sientes. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, te trajo para despertarte. Y lo que viene no se recibe con miedo, se recibe con discernimiento. Aquí no estamos invocando nada extraño, estamos recuperando autoridad perdida. Aquí no estamos copiando prácticas ajenas, estamos volviendo a principios que siempre estuvieron en la palabra. Y antes de avanzar, necesitaba que supieras una cosa. Lo que te ha estado atacando no es más grande que el Dios que te cubre, pero sí requiere que dejes de pelear a ciegas y empieces a entender cómo se confronta correctamente lo invisible. Hermano, hermana, iglesia, ahora necesito que vayamos un poco más profundo, porque si no entendemos bien el problema, la solución se puede malinterpretar. Y yo no quiero darte algo a medias. Yo no quiero darte frases que suenan espirituales pero no transforman nada. Yo quiero que entiendas por qué estás siendo atacado como estás siendo atacado, por qué hay batallas que no se van, por qué hay opresiones que regresan aunque ores, aunque ayunes, aunque busques a Dios con sinceridad. Escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora puede confrontarte, pero no para herirte, sino para despertarte. Hay una realidad que la iglesia muchas veces no quiere mirar de frente. No todo ataque espiritual es directo, evidente o escandaloso. El enemigo no siempre entra con ruido, muchas veces entra con desgaste. No siempre se manifiesta con cosas extremas, muchas veces se infiltra con cansancio, con confusión, con repetición. Y ese es su mayor éxito, que el creyente no sepa identificar cuándo está siendo atacado y cuándo simplemente piensa que así es la vida. Pero no, familia, no todo es normal, no todo es natural. Hay cosas que se repiten porque alguien las está empujando desde lo invisible. Yo he visto demasiados creyentes fuertes, sinceros, llenos de amor por Dios, completamente agotados espiritualmente. No porque no oren, sino porque están peleando guerras que no entienden. Oran cuando deberían confrontar. Aguantan cuando deberían establecer límites. Callan cuando deberían ejercer autoridad. Y no es porque sean débiles, es porque nunca se les enseñó cómo funciona realmente la guerra espiritual cotidiana, la que se pelea en la casa, en la mente, en el ambiente, no solo en el altar del domingo. Escúchame con cuidado, hay ataques que no vienen a destruirte de una vez, vienen a desgastarte poco a poco, vienen a quitarte claridad, gozo, firmeza, vienen a hacerte dudar de ti, de tu fe, incluso de Dios. Y lo hacen tan sutilmente que tú mismo empiezas a justificarlo. Estoy cansado, es estrés, son problemas normales, es una mala temporada. Y sí, a veces lo es, pero otras veces no. Otras veces es una presión espiritual constante que no se va porque no ha sido tratada correctamente. Aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Creen que toda batalla espiritual se gana ignorándola. Creen que madurez espiritual es no reaccionar, no confrontar, no hacer nada.
Pero la Biblia no enseña pasividad, enseña discernimiento. Hay batallas que se ignoran porque se debilitan solas, pero hay otras que, si no se confrontan, se fortalecen. Y el problema es que si no sabes distinguir una de la otra, terminas cansado, frustrado y confundido, preguntándote por qué nada cambia. Familia, hay algo que casi nadie dice desde el púlpito. No todo ataque se va solo con oración genérica. Orar es poderoso, sí, pero orar sin entendimiento es como disparar en la oscuridad. Hay creyentes orando, Señor, ayúdame, cuando Dios les está diciendo, ejercita lo que ya te di. Hay creyentes pidiendo protección cuando Dios ya les dio autoridad. Y mientras tanto, el enemigo se aprovecha de esa confusión espiritual. Y aquí voy a tocar algo delicado pero necesario. Hay ataques que vienen de personas, sí, pero no son personales, son espirituales. Hay palabras lanzadas, intenciones torcidas, envidia, maldad, celos, manipulaciones que no se quedan en el aire. La Biblia es clara. Las palabras tienen poder. Las intenciones tienen peso. Lo invisible tiene efecto. Y cuando alguien opera desde la maldad, desde el resentimiento o desde prácticas oscuras, eso genera movimiento espiritual. El problema es que muchos creyentes no saben qué hacer con eso. Se asustan, se paralizan o peor aún, creen que hablar de esto es darle demasiada importancia al enemigo. Óyeme bien, reconocer que hay ataques espirituales no es exaltar al enemigo, es reconocer la realidad para poder ejercer autoridad. El que niega la batalla no la gana, el que la discierne, sí. Y lo más peligroso no es que el enemigo ataque, lo más peligroso es que el creyente no sepa cómo responder. Porque cuando no sabes responder, empiezas a cargar cosas que no te pertenecen. Empiezas a cargar opresión ajena, conflictos ajenos, intenciones ajenas. Y eso no solo te afecta a ti, afecta a tu casa, a tu familia, a tu ambiente. Yo he visto hogares donde todo parece normal por fuera, pero espiritualmente hay un peso constante, donde los niños se inquietan sin razón, donde la pareja discute por cosas pequeñas, donde el descanso no llega, donde la paz no se establece, y no es falta de amor a Dios, es falta de entendimiento espiritual. Nadie les enseñó que hay ataques que entran por el ambiente, por la repetición, por la tolerancia excesiva. Nadie les enseñó que la casa también es territorio espiritual, no solo el templo. Y aquí viene otro error común: pensar que todo se resuelve dejándolo en manos de Dios, sin entender que Dios ya puso cosas en tus manos. Eso suena espiritual, pero muchas veces es una excusa para no asumir responsabilidad espiritual. Dios no te llamó a vivir a la defensiva toda tu vida. Dios no te llamó a sobrevivir bajo ataque constante. Dios te llamó a gobernar, a cuidar, a guardar lo que te confió. Y eso incluye tu mente, tu casa, tu ambiente y tu paz. Hay creyentes que están agotados no porque el ataque sea demasiado fuerte, sino porque están peleando como víctimas cuando son hijos. Están reaccionando desde el miedo cuando deberían responder desde la autoridad. Están esperando que algo se vaya solo cuando Dios espera que ellos se levanten y establezcan límites espirituales. Pero como nadie les explicó esto, se sienten culpables, confundidos, incluso avergonzados de hablar de lo que sienten. Escúchame bien y quiero que esto te quede grabado. No todo ataque se ignora y no todo ataque se soporta. Hay ataques que se confrontan con discernimiento, con calma, con autoridad, no con gritos ni desesperación. Hay ataques que no se vencen huyendo, sino entendiendo cómo funcionan. Y si no entendemos el problema, cualquier herramienta que venga después puede parecer extraña, exagerada o peligrosa. Por eso Dios está poniendo este fundamento ahora. Yo sé que esto está removiendo cosas. Yo sé que mientras me escuchas, estás recordando situaciones, patrones, momentos donde sentiste que algo no estaba bien, pero no supiste qué hacer. Y quiero decirte algo con mucho amor. No fue falta de fe, fue falta de enseñanza. Y Dios no te está exponiendo para avergonzarte, te está preparando para que dejes de vivir drenado. Todavía no hemos hablado de soluciones, todavía no hemos hablado de cómo responder. Y es a propósito, porque primero necesitabas entender que el problema no es que ores poco,
El problema es que has estado peleando una guerra espiritual sin mapa y nadie gana una guerra así, pero eso empieza a cambiar hoy, porque cuando el creyente entiende qué tipo de ataque enfrenta, deja de reaccionar desde el miedo y empieza a moverse desde la autoridad que siempre tuvo, aunque no supiera cómo usarla. Quédate, no te desconectes ahora. Lo que viene no es para asustarte, es para ordenarte. Dios no te está llevando a extremos, te está llevando a entendimiento. Y cuando el entendimiento llega, la paz empieza a regresar incluso antes de que la batalla termine. Hermano, hermana, pueblo amado, ahora entramos a una zona delicada, pero necesaria. Aquí no vamos a hablar desde emociones, aquí no vamos a hablar desde experiencias sueltas, aquí vamos a hablar desde la palabra. Porque si esto no está sostenido por Biblia, no sirve. Y escúchame bien antes de que tu mente empiece a correr. Todavía no vamos a hablar de herramientas. Todavía no vamos a hablar de cómo hacerlo. Primero Dios quiere alinear tu entendimiento porque el mayor campo de batalla no es tu casa ni tu entorno, es tu manera de interpretar lo que te está pasando. Hay una verdad que atraviesa toda la Escritura y que muchos creyentes conocen de oído, pero no de revelación. Dios no es un Dios pasivo frente al mal. Dios no observa el ataque y se queda neutral. Dios no permite que la injusticia flote eternamente sin respuesta. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un patrón claro. Lo que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo devuelve, lo revierte o lo hace caer sobre su propia cabeza. Y esto no es venganza humana, esto es justicia divina. Mira cómo funciona el reino y pon atención, porque aquí está la base de todo. En el mundo espiritual nada queda en el aire, nada queda sin destino. Las intenciones, las palabras, los actos, los deseos, todo se mueve hacia algún lugar. Y cuando algo es enviado con maldad, con perversión, con intención de daño, Dios no lo deja vagar buscando a quién afectar. La Biblia es clara. El mal no prospera para siempre. El lazo que se tiende en secreto termina atrapando al que lo armó. El hoyo que se cava para otro termina siendo la propia caída del que lo cavó. Esto no es poesía, esto es ley espiritual. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes creen en esto teóricamente, pero no lo entienden en su aplicación diaria. Lo leen en los salmos, lo escuchan en prédicas, pero cuando el ataque les toca a ellos, se paralizan. O se llenan de miedo, o se llenan de culpa, o se llenan de silencio. Y el enemigo se aprovecha de eso. Porque el enemigo no necesita destruirte de golpe si puede mantenerte confundido. La palabra nos muestra una y otra vez que Dios es experto en hacer que el mal se vuelva contra quien lo envía. Faraón quiso matar a los niños hebreos y su propio ejército terminó ahogado. Amán levantó una horca para Mardoqueo y terminó colgado en ella. Los enemigos de Daniel planearon su caída y fueron ellos los que terminaron en el foso. ¿Ves el patrón? No es casualidad, es revelación. Es Dios diciendo, el que toca a mis hijos no queda impune. Ahora escúchame con el corazón abierto, porque esto es importante. Dios no necesita que tú te vengues para hacer justicia, pero tampoco necesita que tú te quedes pasivo cuando el ataque está activo. Hay una diferencia enorme entre venganza y posicionamiento espiritual. La venganza nace de la carne, el posicionamiento nace de la identidad. La venganza quiere dañar, el posicionamiento establece límites. La venganza busca desquite, el posicionamiento descansa en que Dios gobierna el resultado. Muchos creyentes han confundido mansedumbre con pasividad. Han confundido perdón con permitir abuso espiritual. Han confundido poner la otra mejilla con dejar que el enemigo se instale cómodamente en su ambiente. Y no es lo mismo. Jesús enseñó a perdonar, sí, pero también enseñó a resistir al diablo. Enseñó a amar al enemigo, pero también enseñó a ejercer autoridad sobre las tinieblas. Una cosa no cancela la otra. El amor no anula la justicia no anula el amor. Y aquí viene algo que casi no se enseña. El ataque no siempre es personal, pero la respuesta sí es personal. Hay ataques que vienen porque alguien habló, alguien deseó, alguien envió intención. No siempre sabes quién, y muchas veces no importa saberlo.
Lo que importa es entender que el ataque no tiene permiso legal para quedarse en tu vida, y cuando algo no tiene permiso no se tolera, se confronta bajo el orden de Dios. La Biblia dice que el justo no tiene por qué cargar con lo que no le pertenece. Dice que ninguna arma forjada prosperará. Pero fíjate bien, dice que será forjada. O sea, el arma existe, el intento existe, el ataque existe, pero no prospera. ¿Por qué no prospera? Porque hay una respuesta divina que se activa. Y esa respuesta no siempre cae del cielo sin participación humana. Muchas veces se activa cuando el Hijo entiende quién es y cómo opera el reino. Escúchame bien, el reino de Dios no funciona solo por pedidos, funciona por alineación. Hay cosas que tú no tienes que pedirle a Dios porque ya están establecidas como ley espiritual. Tú no le pides al fuego que queme, quema porque es su naturaleza. Tú no le pides a la luz que alumbre, alumbra porque es su diseño. De la misma manera, el mal enviado contra un hijo de Dios no tiene derecho a quedarse, porque va en contra del pacto. Pero si el hijo no entiende el pacto, puede terminar cargando cosas que nunca debió cargar. Por eso el enemigo trabaja tanto en el desconocimiento. No necesita que niegues a Dios. Le basta con que no entiendas cómo Dios gobierna. No necesita que abandones la fe. Le basta con que la vivas sin entendimiento. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados, en una fe sincera pero cansada, sin herramientas, sin claridad, sin dirección. La Escritura nos muestra que Dios no solo protege, Dios devuelve, no con caos, no con desorden, no con oscuridad, sino con justicia. El mismo Dios que guarda es el Dios que responde. El mismo Dios que cubre es el Dios que establece límites. Y esto no se activa desde el miedo, se activa desde la identidad. Un hijo no grita para ser defendido. Un hijo sabe que su padre responde. Yo sé que esto confronta, porque a muchos les enseñaron un evangelio donde todo es aguantar, todo es callar, todo es esperar. Pero la Biblia no presenta creyentes derrotados esperando que algo cambie. Presenta hijos que entienden el orden espiritual y caminan en él, no desde la arrogancia, sino desde la obediencia, no desde el enojo, sino desde la autoridad tranquila que viene de saber quién te respalda. Todavía no hemos hablado de cómo se responde. Todavía no hemos hablado de actos, ni de palabras específicas, ni de nada práctico. Y no es descuido, es diseño. Porque antes de tocar cualquier cosa visible, Dios necesitaba que entendieras esto. El reino tiene leyes, y una de ellas es que el mal no gobierna sobre el justo. No se queda, no se instala, no se hereda, no se normaliza. Y cuando esto baja al corazón, algo empieza a romperse por dentro. El miedo empieza a perder fuerza. La culpa empieza a soltarse. El cansancio empieza a encontrar explicación. Porque ya no te ves como alguien a quien le pasa de todo, sino como alguien que estaba resistiendo sin mapa. Y cuando el mapa aparece, el terreno deja de asustar. Quédate firme, todavía no hemos llegado al punto central, pero ahora tu espíritu ya sabe algo que antes solo intuía. Dios no te dejó indefenso, y el ataque que intentó quedarse no tiene la última palabra. El reino no funciona por caos, funciona por orden, y cuando el orden se revela, la paz empieza a volver incluso antes de que la batalla termine. Hermano, hermana, escúchame con atención ahora, porque hemos llegado al punto donde muchos se inquietan, donde algunos se asustan y donde otros, si no tienen discernimiento, pueden cerrar el corazón antes de tiempo. Por eso te lo digo despacio y con amor pastoral. No te muevas desde el miedo, muévete desde el entendimiento. Lo que voy a revelar ahora no es extraño, no es nuevo, no es oscuro y no nace de superstición. Nace de algo que siempre estuvo en la palabra, pero que muy pocos se detuvieron a mirar con ojos espirituales. Hasta aquí hemos establecido el problema. Hemos entendido que hay ataques que no se ignoran y hemos visto en la Biblia que Dios no deja el mal flotando sin respuesta. Ahora, recién ahora, con el corazón preparado, podemos hablar de la revelación central. Y antes de decir una sola palabra más, necesito que entiendas esto. No es el elemento, es la autoridad. No es el acto, es la identidad. No es la forma externa, es lo que Dios respalda detrás. La saliva, hermano, la saliva. Algo tan simple, tan cotidiano, tan humano,
que muchos jamás asociarían con poder espiritual. Y justamente por eso el enemigo se aseguró de que nadie hablara de esto con claridad. Porque Dios suele esconder su poder en lo sencillo, en lo que no impresiona, en lo que no parece peligroso. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usa lo que el hombre considera insignificante para manifestar su autoridad. La saliva no es magia, no es ritual, no es un amuleto. La saliva representa algo mucho más profundo. Lo que sale de ti representa tu boca, tu palabra, tu aliento, tu identidad. Desde Génesis, Dios crea con su boca. Él habla y las cosas existen. El ser humano, creado a imagen de Dios, también porta poder en su boca. No poder independiente, sino poder delegado. Por eso la Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No es metáfora, es principio espiritual. Jesús mismo, cuando sanó, no siempre lo hizo de la misma manera. A veces habló, a veces tocó, a veces impuso manos. Y sí, hubo momentos donde usó saliva. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que el poder no estaba en el método, sino en quién lo ejecutaba y bajo qué autoridad. La saliva salía de él, del Verbo hecho carne, del Hijo de Dios. No era el líquido lo que sanaba, era la autoridad que lo acompañaba. Ahora escucha esto con calma. Cuando la saliva sale de tu boca, sale algo que te pertenece, sale tu identidad, sale tu palabra, sale tu cobertura, sale tu aliento. Y cuando esa saliva se mezcla con agua, no estamos hablando de una mezcla física, estamos hablando de un acto profético. El agua en la Biblia representa medio, movimiento, tránsito. El agua no crea, el agua transporta, el agua lleva, el agua comunica. Por eso Dios se mueve sobre las aguas. Por eso el bautismo es en agua. Por eso el agua es símbolo de limpieza y de transferencia. Entonces, cuando la saliva, que representa lo que sale de ti, se une al agua, que representa medio y tránsito, lo que estás haciendo no es un ritual extraño. Estás activando un principio espiritual de devolución bajo autoridad. No estás invocando nada, no estás llamando espíritus. No estás manipulando fuerzas ocultas. Estás declarando de manera consciente y dirigida que lo que no te pertenece no se queda en tu territorio. Y aquí necesito ser muy claro para evitar errores. Esto no se hace desde la rabia, no se hace desde el deseo de venganza, no se hace desde el odio. Si alguien intenta hacerlo así, no funciona. Porque esto no responde a la carne, responde al orden del reino. Esto se hace desde reposo, desde identidad, desde la certeza de que tú no estás devolviendo mal con mal, sino entregando a Dios lo que nunca debió tocarte. Hermano, el creyente no devuelve el ataque por fuerza propia. El creyente declara que el ataque pierde derecho legal. Hay una diferencia enorme. Tú no estás diciendo, yo te hago daño. Tú estás diciendo, esto no me pertenece. Regresa al lugar donde Dios determine. Y cuando eso se hace con entendimiento, el cielo responde, porque Dios es juez justo. ¿Sabes por qué muchos se asustan con este tipo de revelación? Porque durante años se les enseñó que el creyente solo aguanta, solo soporta, solo ora en silencio. Pero la Biblia no presenta hijos pasivos, presenta hijos entendidos, hijos que saben cuándo hablar y cuándo callar, hijos que saben cuándo resistir y cuándo declarar, hijos que saben que su boca no es decorativa, es instrumento. Y quiero que entiendas algo muy importante. No es algo que se haga todo el tiempo ni por cualquier cosa. Esto no es para obsesivos, no es para paranoicos, no es para el que ve demonios en todo. Esto es para momentos específicos, cuando hay claridad espiritual de que algo fue enviado, de que algo fue lanzado, de que algo intentó instalarse sin permiso. Y aún así, siempre se hace con cobertura, con oración previa, con el corazón alineado. La saliva en el agua no es un acto místico, es un acto legal en el mundo espiritual. Es como firmar un documento que dice, esto no me pertenece. Es como marcar territorio y decir, hasta aquí. No porque tú seas grande, sino porque representas a un Dios que no permite abuso contra sus hijos. Yo sé que esto puede sacudir estructuras religiosas.
Yo sé que a algunos les incomoda porque no lo escucharon antes, pero pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas cosas sí están en la Biblia y nunca te las enseñaron? ¿Cuántos principios espirituales se perdieron porque parecían demasiado simples o demasiado extraños para la mente religiosa? Dios no está interesado en que todo suene cómodo. Está interesado en que sus hijos vivan en libertad. Y déjame decirte algo pastoralmente. El enemigo odia esta revelación, no porque sea poderosa en sí misma, sino porque devuelve responsabilidad al creyente. Ya no eres una víctima confundida, ahora eres un hijo que discierne. Ya no estás soportando a ciegas, ahora sabes que hay límites espirituales. Ya no te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Ahora entiendes que no todo lo que llega tiene permiso de quedarse. Pero escúchame bien, y esto es clave. Esto no sustituye la oración, no sustituye la santidad, no sustituye la relación con Dios. Esto nace de ahí. Si alguien quiere usar principios espirituales sin relación con Dios, no está activando el reino, está jugando con cosas que no entiende. Por eso este mensaje no es para curiosos, es para gente que ama a Dios, que busca a Dios y que está cansada de cargar cosas que no le pertenecen. Todavía falta bajar esto a lo práctico. Todavía falta explicar cómo hacerlo correctamente. Todavía falta cubrirlo con aplicación y oración. Pero necesitabas entender primero esto. No hay nada oscuro en usar lo que Dios creó bajo la autoridad que Él dio. Oscuro es el miedo. Oscuro es el desconocimiento. Oscuro es permitir que el ataque se quede porque nadie te explicó cómo responder. Dios no te está llevando a superstición, te está devolviendo entendimiento, no te está llevando a extremos, te está sacando del desgaste. Y cuando esto se entiende, algo se rompe por dentro. La confusión se va, el temor se debilita y la fe deja de ser pasiva para convertirse en firme. Quédate conmigo. Lo que viene ahora es aprender a caminar esto con equilibrio, con respeto espiritual y con paz. Porque el Dios que te dio autoridad también te dio sabiduría para usarla correctamente. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en una parte muy delicada y necesito que me escuches con el corazón quieto, no acelerado, no impulsivo, porque toda revelación mal aplicada se convierte en problema y toda herramienta espiritual usada sin equilibrio puede traer confusión. Dios no te está llamando a exagerar, ni a obsesionarte, ni a vivir buscando ataques en cada esquina. Dios te está llamando a caminar con discernimiento, con sobriedad espiritual y con autoridad tranquila. Esto que has recibido no es para que vivas en guerra permanente, es para que dejes de vivir bajo ataques repetidos. No es para que andes reaccionando por impulso, es para que sepas qué hacer cuando el Espíritu Santo te lo confirma. Porque una de las mayores trampas del enemigo es llevar a la gente de un extremo a otro, o totalmente pasivos o totalmente desbordados. Y el reino de Dios no opera en extremos, opera en orden. Escúchame bien, esto no se hace por enojo, no se hace por desquite, no se hace por curiosidad, no se hace para probar si funciona. Esto no es un experimento espiritual, esto es una respuesta dirigida cuando hay claridad de que algo fue enviado, algo fue hablado, algo fue lanzado con intención. Y esa claridad no viene de la mente, viene del Espíritu. Por eso antes de cualquier acto siempre hay un paso que no se puede saltar: reposo y alineación. Hay creyentes que quieren responder rápido, pero Dios nunca responde desde la prisa. Dios responde desde la certeza. Si tú estás alterado, si estás cargado de rabia, si estás emocionalmente encendido, no es el momento, porque lo que se hace desde la carne no tiene respaldo del cielo. Primero se ora, primero se respira, primero se entrega el corazón a Dios y se dice: Señor, examíname, alíname, muéstrame si esto viene de ti o de mi emoción. Esa pausa es protección espiritual. Cuando hay alineación, cuando hay paz interior. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through,
like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Cuando no hay deseo de dañar a nadie, sino de guardar lo que Dios te confió, entonces se puede actuar. Y actuar no es gritar, no es hacer escándalo, no es dramatizar. Actuar es declarar con firmeza y con calma, porque la autoridad verdadera no hace ruido. El que grita suele ser el que duda. El que está seguro habla con claridad. Aquí es donde muchos fallan. Creen que tienen que sentir algo especial, una emoción fuerte, una manifestación visible. No. El reino no funciona por sensación, funciona por convicción. Hay actos espirituales que no se sienten espectaculares, pero mueven el mundo invisible. Y cuando tú entiendes esto, dejas de buscar emociones y empiezas a caminar en obediencia. Ahora escucha esto con atención. Esto no se hace todos los días, no se repite como fórmula, no se convierte en rutina, no es cada vez que algo sale mal. Número. Esto se hace cuando el Espíritu Santo confirma que hay algo específico que necesita ser cerrado, devuelto, entregado a la justicia de Dios. Si lo conviertes en costumbre, pierde sentido. Si lo usas sin discernimiento, se desordena. Por eso este mensaje no es para personas impulsivas, es para creyentes maduros que saben esperar dirección. Y hay algo más que debo decir con mucha claridad pastoral. Esto no reemplaza una vida ordenada delante de Dios. Si alguien vive en pecado, en doble vida, en desobediencia constante, no puede pretender usar principios de autoridad espiritual como si nada. El orden protege, la santidad protege, la obediencia protege. Esto no es una varita mágica que cubre desorden. Esto es una herramienta que fluye dentro del orden. Cuando se actúa correctamente, no se hace hablando de personas, no se hace nombrando enemigos, no se hace señalando rostros. Se hace hablando con Dios y declarando límites espirituales. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne. No es personal, es espiritual. Y cuando tú no personalizas la guerra, no te contaminas emocionalmente. Hermano, hay gente que ha vivido años bajo opresión porque nunca cerró ciclos espirituales.
porque algo fue hablado y quedó flotando, porque algo fue enviado y nadie lo devolvió al orden de Dios. Y no se trata de miedo, se trata de limpieza. Así como limpias tu casa cuando entra polvo, así se limpia el ambiente espiritual cuando algo intenta instalarse. No con pánico, con autoridad serena. Déjame decirte algo importante. Cuando esto se hace bien, no genera más conflicto, genera paz. Si después de hacerlo hay paz, descanso, claridad, es señal de que se actuó correctamente. Si después de hacerlo hay confusión, miedo, inquietud, algo no se hizo desde el lugar correcto. Dios no deja inquietud cuando Él respalda algo. Dios confirma con paz. Y quiero hablarte a ti que eres padre, madre, cabeza de hogar. Tú tienes una responsabilidad espiritual que no puedes delegar. No puedes vivir esperando que todo se resuelva solo. No puedes permitir ambientes cargados sin hacer nada. Tu casa es territorio que Dios te confió, no para que vivas en tensión, sino para que vivas en cobertura. Y cobertura no es paranoia, cobertura es conciencia espiritual. Esto tampoco es algo que se anda contando a todo el mundo. No es para exhibirlo, no es para enseñarlo como espectáculo. Hay cosas que se hacen en lo secreto, con Dios, sin necesidad de explicarlas a nadie. Jesús mismo dijo que hay cosas que se hacen en secreto y el Padre que ve en lo secreto responde en lo visible. El reino no necesita aplauso, necesita obediencia. Si tú estás escuchando esto y sientes temor, detente. El temor no viene de Dios. Si sientes curiosidad morbosa, detente. Eso tampoco viene de Dios. Pero si sientes claridad, descanso y entendimiento, eso sí viene del Espíritu Santo. Dios nunca empuja, Dios guía, nunca apresura, confirma. Hermano, hermana, esto no te convierte en alguien extraño, te devuelve a tu identidad, no te lleva a extremos, te saca del desgaste, no te pone a pelear con todo, te enseña cuándo no permitir más. Y cuando se camina así, algo cambia, el ambiente se aligera, la mente descansa, la casa se ordena, la paz empieza a regresar sin explicación natural. Todavía queda una cosa más y es la más importante, porque nada de esto tiene sentido si no termina en identidad y en oración. Todo principio del reino debe desembocar en adoración, en dependencia, en entrega. Y ahí es donde vamos ahora, porque Dios no te dio entendimiento para que vivas tenso, te lo dio para que vivas cubierto. Y lo que Él empieza, Él lo termina. Hermano, hermana, familia, amada, hemos llegado al punto donde todo lo que se ha dicho tiene que aterrizar en el lugar correcto. Porque si esto no termina en identidad, en rendición y en oración, entonces se convierte en conocimiento sin vida. Y Dios no te trajo hasta aquí para llenarte la cabeza. Te trajo para reposicionarte por dentro, para devolverte al centro, para recordarte quién eres y a quién perteneces. Escúchame con ternura pastoral ahora. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte más, te trajo para levantarte. Te trajo porque vio el cansancio que no dijiste, la carga que ocultaste, la batalla que peleaste en silencio. Dios no ignora lo que has soportado, pero hoy te está diciendo, ya no tienes que seguir cargando lo que no te pertenece. Y eso empieza cuando recuerdas tu identidad, no como alguien que reacciona al ataque, sino como alguien que guarda lo que Dios le confió. Tú no eres una víctima espiritual. Tú no eres alguien a merced de lo invisible. Tú no eres un creyente indefenso esperando que algo cambie. Tú eres hijo, tú eres hija. Y un hijo no vive con miedo, vive con respaldo. Un hijo no anda pidiendo permiso para existir. Camina sabiendo que su padre gobierna. Y cuando esa verdad baja del discurso al corazón, algo se ordena por dentro. Hermano, la autoridad no se grita, se asume. No se demuestra con escándalo, se ejerce con paz. El enemigo no le teme a los gritos, le teme a los hijos que saben quiénes son, le teme a los hogares donde hay orden espiritual, le teme a la gente que no vive reaccionando, sino discerniendo. Y eso es lo que Dios está formando en ti ahora mismo. Quiero que entiendas algo muy importante. Tu casa no es un lugar cualquiera. No es solo donde duermes, no es solo donde comes, no es solo donde te refugias del mundo. Tu casa es un territorio espiritual. Es el espacio que Dios te confió para que ahí haya paz, descanso, cobertura. Y nadie, absolutamente nadie,
tiene derecho a contaminar lo que Dios te entregó. Ni personas, ni palabras, ni intenciones, ni ataques invisibles. Pero guardar la casa no empieza con acciones externas, empieza con una postura interna. Empieza cuando decides no normalizar lo que roba la paz. Empieza cuando decides no convivir con opresión. Empieza cuando decides que tu hogar no es campo de batalla permanente, sino lugar de reposo bajo la presencia de Dios. Y esa decisión es espiritual antes que práctica. Ahora quiero hablarte como pastor, no como maestro. Hay personas que han vivido tanto tiempo en guerra que ya no saben cómo se siente la paz. Hay familias que han vivido tanto tiempo tensas que ya no recuerdan cómo es el descanso verdadero. Y Dios hoy no te está diciendo pelea más, te está diciendo descansa mejor. Pero el descanso verdadero solo llega cuando el orden se establece. Por eso este mensaje no termina en técnica, termina en oración, porque todo lo que no se entrega a Dios se vuelve peso, todo lo que no se rinde se vuelve carga. Y hoy vamos a hacer algo muy simple, pero muy profundo. Vamos a declarar identidad y cobertura, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la urgencia, sino desde la certeza de que Dios está presente. Ahí donde estás, no importa el lugar, quiero que respires profundo. Suelta los hombros, suelta la mandíbula, suelta la prisa. Esto no es un momento para correr, es un momento para afirmar. Y dile a Dios en tu corazón: Señor, aquí estoy. No vengo a pelear solo, vengo a alinearme contigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento delante de ti a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su historia, tú conoces las batallas que no se ven, tú conoces las cargas que no se dijeron en voz alta. Hoy declaramos que toda confusión se disipa, que todo temor se suelta, que toda carga que no viene de ti pierde derecho legal sobre sus vidas. Señor, afirmamos identidad. No somos huérfanos, somos hijos, no estamos desprotegidos, estamos cubiertos, no estamos a la deriva, estamos bajo tu gobierno. Declaramos que nuestra mente se ordena, que nuestro hogar se alinea, que nuestra paz regresa, no por fuerza humana, sino porque tu presencia habita donde hay orden. Padre, te pedimos que pongas guardia espiritual en cada casa, en cada entrada, en cada habitación, en cada ambiente. Que todo lo que no viene de ti sea removido y que lo que sí viene de ti se establezca con firmeza. Que la noche sea descanso y no angustia, que el día sea claridad y no confusión, que la casa vuelva a sentirse hogar. Y ahora, con voz firme pero con corazón en paz, declara conmigo, no como ritual, sino como postura espiritual: yo me levanto para guardar mi casa, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios me dio. Yo me levanto para guardar mi casa, no con violencia, sino con discernimiento. Yo me levanto para guardar mi casa. Padre, sellamos este tiempo en tu presencia. No nos llevamos ansiedad, nos llevamos paz. No nos llevamos miedo, nos llevamos entendimiento. No nos llevamos carga, nos llevamos descanso. Gracias porque tú no abandonas lo que empiezas. Gracias porque tú respondes cuando tus hijos se alinean. Gracias porque tú gobiernas sobre lo visible y lo invisible. Y lo declaramos con fe, con confianza y con certeza, sabiendo que no hablamos al aire, hablamos delante de un Dios vivo. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.